Listo, ya estamos grabando el taller, vamos a dar inicio. Les recuerdo que luego de terminado el taller van a poder ver en su correo todos los ejercicios resueltos y también el enlace de la grabación. Y también lo van a poder encontrar en el drive de talleres, cuyo enlace les estoy mandando ahorita por el chat. Un momento para copiarles el... Aquí está. Este es el link del drive de talleres. Ahí pueden también acceder a todos los talleres desde la semana 1, ¿no? Ahí está todo lo que hemos venido haciendo en todos estos días. Bien, comenzamos con nuestro primer ejercicio. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es derivadas. Nuestro primer ejercicio nos pide determinar las ecuaciones de la tangente y normal a este gráfico en el punto de abscisa x igual a 4. Para encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal, nosotros vamos a necesitar para eso usar la derivada. Y vamos a escribirlo primero de una forma más sencilla esta función. Voy a escribirlo por acá. F de x debe ser igual. Vamos a colocarlo como raíz cúbica de 2 por x elevado a la 1 medio. Puede ser, o 1/3, puede ser que lo coloquemos así, más raíz cúbica de 4 por x elevado a la 2/3. Puede ser que hagamos esto. No es la única forma de escribir nuestra función. También podemos colocarlo así, como un 2x elevado a la 1/3, más un 4x elevado a la 2/3. También lo podríamos escribir de esta forma. Va a depender en sí de qué cosa vamos a hacer. Si queremos derivarlo así de esta manera, nos van a aparecer estas raíces cúbicas. Si queremos derivarlo de esta forma, van a aparecer estos exponentes así en fracción. Y vamos a tener que usar la regla de la potencia con la regla de la cadena. En esta ocasión vamos a usar esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tengo el valor de x que es 4. Bien, 2 por 4 es 8. Raíz cúbica de 8 es exacto. Entonces, pero si lo coloco aquí, solamente así de esta forma, tendría raíz cúbica de 4. Y eso no es exacto. Ahora, nosotros nos están dando solamente el valor de x. Para tener la ecuación de la recta tangente necesitamos dos puntos, tanto el x como el y. Vamos a comenzar calculando cuál es el valor de y entonces. ¿Qué hacemos? Reemplazamos este valor. Será igual a f de 4. Y ese numerito lo vamos a reemplazar en toda la función que nosotros tenemos por acá. Debe ser igual. 2 por 4 sería un 8, elevado a la 1/3, más 4 por 4 sería 16, esto elevado a la 2/3. Nos quedaría esta expresión. Ah, y por aquí, este 2 está por acá. Vamos a colocarlo bien, para poder derivar bien esta expresión. El 4 está sin exponente. Entonces vamos a colocarlo solamente el exponente 2 al x. No le afecta al 4. Vamos así. Ahora sí estaría bien escrito. Y por aquí, este de acá no habría problema. Solamente le estamos cambiando esta expresión. Ahora, al reemplazar nos quedaría 4 al cuadrado por 4. Sería un 4 al cubo. Raíz cúbica de 4 al cubo es solamente 4. Lo vamos a poner por aquí así. 64 a la 1/3. Esto es 2 más 4 y nos sale 6. Ese sería el valor de y. Entonces ya tenemos nuestro puntito. El punto que nosotros necesitamos es el 4,6. Y listo, ya encontramos esta expresión, nuestro punto de paso. Ahora, ¿qué cosa sigue? Nos sigue encontrar la derivada. Ya tenemos el punto, ahora nos falta la pendiente. Para calcular la pendiente vamos a derivar a nuestra función. Y lo derivamos así, usando la expresión que está en blanco. El 1/3 bajará. 2x, 1 menos 3 sería un menos 2 sobre 3 por la derivada de lo que está dentro, que sería 2. Más, por aquí el 1/3 baja.
4x al cuadrado. 1 menos 3 sería menos 2 sobre 3 por la derivada de lo que está dentro, que sería un 8x. Y ya está. Esta es la derivada. No tenemos que reducir nada. De frente reemplazamos en el valor de 4. Y esa sería nuestra pendiente. M sería la derivada en el numerito 4. Pero esto nos va a quedar 1/3. 4 por 2 es 8. Raíz cúbica de 8 es 2. Quedaría solamente el 2 elevado a la menos 2. A eso me refería con que esta expresión es buena, pero esta es mejor, porque nos van a salir valores exactos en estas raíces cúbicas. Más, aquí le falta todavía 1 por 2, más 1/3, 4 al cuadrado, por 4 sería un 4 al cubo, raíz cúbica de 4 al cubo es 4, eso elevado a la menos 2. Y esto por 8 por 4, que sería 32. Y nos queda esta expresión. Vamos a reducir ya ahora sí todo esto. Por aquí tendríamos 2 a la menos 2 por 2. Eso sería 2 a la menos 1. Al final por aquí nos quedaría entonces 1/6. Solamente esa expresión hasta acá. Luego, 2, o el 4 a la menos 2 es 1 sobre 16. Con este 32 nos va a quedar 2. Entonces por aquí nos quedaría más 2/3. Y esto, homogenizando por aquí por 2 nos quedaría 4 más 1, 5. 5/6. Esto sería entonces nuestra pendiente. Nuestra pendiente nos ha salido 5/6. Ahora, esta es la pendiente de la recta tangente. A nosotros no solamente nos piden la pendiente de la recta tangente, sino también nos están pidiendo la pendiente de la recta normal. Así que cuando nosotros dibujemos a nuestra recta normal, con nuestra recta tangente en un mismo plano cartesiano, sabemos que son perpendiculares. Van a formar un ángulo de 90 grados. Vamos a colocar aquí nuestra recta tangente, por aquí en nuestra recta normal. Cada una con su pendiente. Pendiente tangente, M con el N. Propiedad de las rectas perpendiculares. La multiplicación de estos dos nos tiene que dar 1. La recta tangente por la recta normal. Sus pendientes multiplicadas debe ser igual a menos 1. Y ahora ya tenemos esta expresión. Así que si nosotros hemos encontrado por aquí la pendiente de la recta tangente igual a 5/6, entonces la pendiente de la recta normal debe ser igual a menos 6/5. Muy bien, quiera. Ya tenemos las dos pendientes. Y con estas dos pendientes ya podemos calcular las ecuaciones de las rectas que nos están pidiendo. La primera ecuación, la ecuación de nuestra recta tangente, sería I menos el punto, que sería 6, igual a la pendiente, que es 5/6, por x menos 4. Y la pendiente normal también nos va a dar nuestra recta normal. I menos 6 igual a menos 6/5 por x menos 4. Y ya está. Estas serían las ecuaciones de nuestras rectas tangentes y normales. Incluso nosotros podríamos comprobar si las ecuaciones que nosotros estamos hallando son correctas. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver ahora la comprobación. Para comprobar, tenemos que escribir la ecuación, esta que está por aquí. Vamos a utilizar el Desmos. Para eso le voy a compartir la pantalla, porque solamente les está compartiendo la aplicación, para que puedan ver todo lo que vamos a graficar en la computadora. Aquí está. Vamos a escribir la ecuación. Es I igual, paréntesis, está el 2 veces X. Esto está elevado a la 1/3. Vamos a colocar así. 1 sobre 3 a la 1/3. Más, otro paréntesis, 4x al cuadrado, todo esto de aquí, elevado a la 1/3 también. Y aquí está. La gráfica de esta función es de esta forma. Vamos a ubicar el punto de abscisa 4. X igual a 4. Este puntito
es el 4,6, que fue lo que nosotros encontramos. 4,6. Ahora ya encontramos esto. Las rectas que nosotros encontramos, una era el I menos 6 igual a 5 sextos por el X menos 4. Esta era la ecuación de la recta tangente. Como podemos ver, sí, nuestra recta es tangente. Ahora teníamos otra, I menos 6 igual a menos 6 quintos por X menos 4. Y aquí está. Como podemos ver, la de rojo es la función, la curvita de color verde es nuestra recta tangente y la de color azul es nuestra recta normal. Y ambas pasan por este punto. Entonces, este punto es un punto de tangencia. Ahora, quiero que noten esta partecita, que por más que la recta verde sea una recta tangente que nosotros hemos encontrado, corta la curva de color rojo, que es la función original, en otro punto. Pero esto no quita el hecho de que sea tangente. Sí es tangente, pero las tangentes, o las rectas tangentes, como aquí los estamos calculando con derivadas, solamente es tangente en un cierto, en valores cercanos a este punto. Ahí es tangente. Lejos de este punto, puede ser que no sea tangente. Recuerden que eso de cerca, entre comillas, hace referencia al límite. Es para valores bastante pequeñitos. Para valores muy cerca a 4, puede ser por la izquierda y por la derecha, nuestra recta es tangente. Lejos puede ser que no, como en este caso. El numerito que está por aquí, que es el menos 2, está muy lejos de menos 4, así que no hay problema con que corte nuestra gráfica en ese punto. Y bien, terminamos entonces nuestro primer ejercicio. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Ok, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular la derivada de esta función. Ahora, esa expresión que nos están pidiendo derivar tiene una función. La función que aparece ahí es la función valor absoluto. Así que la forma en la que vamos a encontrar la derivada puede ser que sea distinta. Puede ser que incluso que no tenga derivada en todos los números reales. Y eso es por la presencia de este valor absoluto. Y todo lo que involucra eso. Vamos a escribir aquí la definición. Valor absoluto de x es igual a menos x cuando el x es menor que 0. Es x cuando el x es mayor o igual que 0. Pero nosotros ya hemos usado antes otras definiciones de valor absoluto. Vamos a usar otra que nos conviene más, que es esta. Valor absoluto de x también lo podemos definir de esta forma, como menos x, si x es menor que 0, 0 si x es igual a 0, y x si el x es mayor que 0. Esta definición para nuestro caso va a ser más conveniente que la anterior, que la que está de color verde. ¿Por qué creen que nos convenga más esa definición y no la otra? La primera que hemos colocado de color verde. ¿Algún motivo en particular creen ustedes? Sí, exacto, Catherine. Es por el signo. El signo tiene mucho que ver. Ahora, ¿de qué manera va a influir el signo en esa expresión? Además del signo, como mencionas, hay otra cosita más que está por ahí. Y es el hecho de que una función valor absoluto no es una función que se puede escribir siempre de una sola forma. De hecho, una función valor absoluto es una función a trozos. Solamente que también se puede escribir con una sola fórmula, pero también es una función a trozos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por esta partecita, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos escribir f de x igual a valor absoluto de x y tenemos una sola fórmula, pero vemos que su definición involucra 2 o hasta 3 fórmulas. Ahora, otra cosa además del signo
es que las derivadas solamente se definen para intervalos abiertos. Y eso otra vez tiene que ver con el límite. Que cuando nosotros hacemos estas derivadas aquí, no hay problema con esto porque aquí estas funciones son continuas, solamente que no la decimos. Simplemente nos podemos derivar y reemplazamos en este valor porque en este valor sí existe la derivada. Pero aquí hay un inconveniente. Así que vamos a tener que derivar por separado. Como vamos a analizar el signo, como mencionaste, Catherine, vamos a igualar lo que está acá dentro del valor absoluto a 0. El 8 menos x al cubo lo igualamos a 0. Esto se podría factorizar con diferencia de cubos. 2 menos x por un 4 más 2x más el x elevado al cuadrado. Todo esto es igual a 0. Si igualamos a 0, esta partecita sería 0, pero esto de aquí no. Esto tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué esto va a ser diferente de 0? Por el discriminante. El discriminante de esta expresión sería b cuadrado, recuerden esto, b cuadrado menos 4 veces a por c. Discriminante sería 2 elevado al cuadrado menos 4 veces a, que sería 1, por c, que es 4. Esto nos queda 4 menos 16, sería un menos 12. Es negativo. Y si es negativo, esto de aquí nunca va a poder ser igual a 0. Eso nos indica que no tiene raíces reales. El que no tenga raíces reales nos indica que esto de acá nunca va a poder ser igual a 0. Por eso que hacemos esto. La única parte que podría ser igual a 0 sería esta. Y aquí encontramos que x debe ser igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trazar una recta. Y en esa recta colocar dos regiones. Una por aquí, otra por aquí. Y justo aquí en esta parte del medio vamos a ubicar al numerito 2. Aquí. Números antes serían aquí números menores que 2. Por aquí serían los números mayores a 2. Y aquí, justamente aquí, estaría el x igual a 2. Vamos a escribir entonces nuestra función, esta que tenemos por aquí, de otra forma. Ahora, siguiendo con esto, ya sabemos que esta parte no va a tener raíces reales, pero sí va a tener un signo. El signo lo encontramos o con el término independiente o dándole cualquier valor a x. El signo de esta expresión, por ejemplo, si x vale 0, nos saldría positivo. Así que esto de acá nunca es 0, siempre es positivo. Esa es otra de las cosas que a nosotros nos interesa, porque necesitamos saber el signo de lo que está aquí dentro. Reemplazamos a ver en nuestra función. F de x es valor absoluto de 8 menos x al cubo, pero ya sabemos que si el x es menor a 2, todo esto sería igual al 2 menos x por el 4 más 2x más un x al cuadrado, así en valor absoluto. Esto de acá siempre va a tener signo positivo. Nos falta ver este. Si x es menor a 2, por ejemplo, x podría ser 1, esto no va a salir con signo positivo. Y si lo que está dentro de un valor absoluto tiene signo positivo, según la definición, sería lo mismo. Entonces aquí nuestra f de x quedaría igualito. Sería lo mismo que está aquí. El 8 menos x elevado al cubo. Quedaría igual. Ahora en esta zona quizá cambie. F de x, aquí lo hemos factorizado, aquí lo vamos a hacer de otra forma. Es 8 menos el x al cubo. Aquí el x es menor a 2. O, no, mayor a 2. Vamos a darle un valor a x. X podría ser 3 y lo reemplazamos aquí. 3 al cubo es 27. 8 menos 27 nos sale negativo. Quiere decir que esta parte de aquí dentro va a ser negativo. Y si es negativo, según la definición del valor absoluto, eso sería menos lo que está dentro. Entonces aquí el f de x sería igual a menos 8 menos x elevado al cubo. Nuestra función entonces x escribiría así, x al cubo menos 8. Y ya tenemos nuestra función en estas dos zonas. Justo en esta partecita, cuando el x vale 2,
2 al cubo es 8, 8 menos 8 sería 0. F de 2 es 0. Y ya tenemos otro valor. Esto nos va a permitir a nosotros escribir nuestra función f de otra manera. De todo esto, encontramos que el f de x es igual a una función a trozos. Sería el 8 menos x al cubo, cuando el x es menor a 2, sería 0, si x es igual a 2, y sería x al cubo menos 8, si x es mayor a 2. Esta es nuestra función f de x. Entonces, al inicio de la función teníamos escrita de una sola forma, pero ya estamos viendo que esta función en realidad es una función a trozos. Podemos derivar aquí, no hay problema, podemos derivar aquí, pero aquí no. Aquí vamos a usar, por ejemplo, fórmula de derivadas. En la tercera fórmula también, pero aquí no podemos usar fórmula de derivación, porque aquí no tenemos la derivada en un intervalo, sino en un solo punto. Aquí va a ser necesario la definición de derivada, y eso ya sabemos que es con límites. Comenzamos entonces con esta parte. Vamos a ver si por aquí al costadito hay más espacio. Sí, por acá. Vamos a seguir por aquí. Aquí vamos a calcular las derivadas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada cuando el x es menor a 2. Si x es menor a 2, la función f de x es de esta forma. Es un 8 menos x al cubo. Entonces, al derivar esta función, su derivada quedaría como el menos 3x elevado al cuadrado. Y ahí termina su derivada. Luego también evaluamos cuando el x es mayor a 2. Aquí nuestra función f de x es igual el x al cubo menos 8. Derivamos. La derivada sería 3x elevado al cuadrado. Sale así. Y luego tenemos que averiguar en el 2. ¿Qué sucede en el x igual a 2? Aquí hemos usado fórmulas de derivación, pero aquí no podemos porque es un solo puntito. La derivada en el 2 debe ser un límite. El límite de x cuando se acerca al 2 de f de x menos f de 2, definición de derivada, sobre el x menos 2. Y si reemplazamos por aquí f de 2, f de 2 es 0. Todo esto sería el límite de x cuando se acerca al 2 de f de x. Vamos a seguir colocando por aquí esto. Menos f de 2 es 0, así que ya no lo colocamos nada. Sobre x menos 2. Ahora aquí vienen los límites laterales. Vamos a tener que calcular dos cosas. Por la izquierda y por la derecha. Límite cuando x se acerca al 2. Límite cuando x se acerca al 2. Uno va a ser por la izquierda y el otro va a ser por la derecha. Comenzamos por el límite por la izquierda. Límite cuando x se acerca al 2 por la izquierda de esta función. Esta misma función. Si queremos calcular este límite, vamos a usar la expresión que hemos encontrado para el f. Porque el f a la izquierda del 2 estaba definido de otra manera. A la izquierda del 2 era el 8 menos x al cubo. Colocamos eso. Eso está con color blanquito. Pero ese 8 menos x al cubo nosotros lo habíamos escrito también de otra forma, usando la diferencia de cubos. Todo esto entonces sería igual a esta misma expresión y solamente vamos a cambiar la parte de arriba. Ya no lo vamos a escribir así. Ahora lo escribiremos así. Como un 2 menos x por un 4 más 2 veces x más un x elevado al cuadrado. Estos de acá se van a simplificar, pero nos quedaría un menos 1. Así que todo esto sería igual al límite de x cuando se acerca al 2 por la izquierda
de menos 4 más 2x más un x elevado al cuadrado. Y ahora sí, es un límite inmediato, así que podríamos reemplazar. 2 por 2 sería 4, 4 más 4 es 8, más 4, eso sería 12. Con este menos sería menos 12. Y nos sale esta expresión. Ese es el límite por la izquierda. Vamos ahora al límite por la derecha. Límite de x cuando se acerca al 2 por la derecha ahora. La misma expresión. Pero ahora cuando el x está a la derecha del 2, la función f ya no se escribe igual que antes. Tiene otra forma de escribir. Ahora la función f la escribimos como el x al cubo menos 8. Eso es cuando el x está a la derecha del 2. X al cubo menos 8. Otra vez esto se puede simplificar. Sería igual al límite cuando el x se acerca al 2 por la derecha. X al cubo menos 8 sería un x menos 2 por un x al cuadrado más 2 veces x más un 4. Y todo esto dividido entre el x menos 2. Simplificando, se va esta parte y nos queda este límite, sigue estando así. Voy a copiarlo nada más. El límite de el x al cuadrado más un 2 veces x más 4. Cuando x se acerca a 2, 4 más 4 más 4, eso sería un 12. Y como podemos ver, no son iguales. Son valores distintos. Y si son valores diferentes, entonces estos dos no existen. Y concluimos así, que la derivada en el numerito 2 simplemente no existe. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra derivada? Por más que no existe en el número 2, sí podemos decir cuál es la derivada. Por lo tanto, la derivada de nuestra función f es otra función a trozos. Ya no de 3 trozos, como en este caso, sino ahora solamente de 2. Sería el 3x al cuadrado. Si x es menor a 2, con su signo menos. Y sería el 3x al cuadrado si el x es mayor a 2. Y está bien. Nos pedían la derivada. Esta es la derivada de nuestra función. Y con eso ya encontramos lo que nos pedían. Nos pedían calcular la derivada de esta función. La derivada de esta función es toda esta expresión que está por aquí. Y como pueden ver, no ha sido cortito la solución. Y eso debido a la presencia del valor absoluto. Cada vez que veamos un valor absoluto en una derivada, siempre hay que tener un poquito de cuidado, ya que no va a ser lo mismo a cuando no aparece el valor absoluto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Catherine. Catherine, les recuerdo que eso lo puedes ver en el drive de talleres. Ahí no va a ser, no es necesario las capturas, ya que todo lo vas a tener aquí en un PDF y también te va a llegar a tu correo. Así que por ahí lo vas a tener a la mano. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra duda o inquietud? Sí hemos hecho más ejercicios con valor absoluto, pero si hacemos otro así, no nos va a alcanzar el tiempo, al menos el día de hoy. Para eso pueden revisar el drive de talleres, les digo. Ahí están todos los talleres que hemos hecho durante la semana, así que ahí van a poder encontrar los diferentes ejercicios que hemos estado haciendo. El día martes tuvimos taller también, y ese día realizamos ejercicios, como los que estamos haciendo aquí.
y la semana pasada también. Hay dos carpetas, una carpeta que es para pregrado y otra carpeta que es para CGT. En ambas carpetas pueden encontrar información, solamente que en CGT es un poquito más avanzado. Son temas más adelantados. ¿Y alguna otra consulta, jóvenes? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Aquí tenemos otro. Nos piden ahora derive aplicando la regla de la cadena. Y para derivar esta expresión usando la regla de la cadena, ya hemos visto también que tenemos dos formas de resolver. Claro, Baldomero, aquí está en el chat. Ahorita se lo vuelvo a enviar. Listo. Ahí está en el chat del Drive que les comenté. Bien, les comentaba que para resolver este ejercicio tenemos hasta dos formas de resolver. Y vamos a hacerlo de las dos maneras, a ver qué tal nos va en cada una de ellas. Vamos a colocar aquí nuestra primera forma. La primera forma es derivar así como está. Vamos a colocar nuestra función f de x. Sería el coseno de 1 sobre x elevado al cuadrado. Comenzamos a derivar. La derivada de esta expresión sería la derivada del coseno, es el menos seno de 1 sobre x elevado al cuadrado por la derivada de lo que está dentro. Por la derivada de 1 sobre x elevado al cuadrado. Ahora esto lo podríamos derivar de dos formas. Usando la derivada de una división o escribiéndolo de otra manera. Nosotros vamos a escribirlo de otra forma. Copiamos esto y lo que está dentro vamos a cambiar de escritura. Lo vamos a escribir como un x elevado a la menos 2. Quedaría así. Así es más fácil de derivar. Todo esto sería igual a menos el seno de 1 sobre x al cuadrado. La derivada de lo que está aquí. Eso nos quedaría menos 2x elevado a la menos 3. Listo, ya habremos terminado de derivar. Ordenando, menos con menos sería más, nos quedaría 2x elevado a la menos 3 del seno de 1 sobre x elevado al cuadrado. Ahora lo podemos escribir así, o también lo podemos escribir así. 2 veces el seno de 1 sobre x al cuadrado entre x elevado al cubo. También es otra manera de terminar. Esa es la primera forma de resolver este primer ejercicio. Pero no es la única. Vamos a ver la otra manera en la que aparece la regla de la cadena, porque esto también es la regla de la cadena. La segunda forma es hacer cambios de variable. Por ejemplo, para simplificar nuestras derivadas, a toda esta parte lo vamos a escribir ahora como una función u. No quiero que aparezca esto. Y al f de x lo vamos a llamar y. Sabemos que el i es igual al f de x, así que no hay problema por aquí. Y a toda esta parte lo voy a cambiar de nombre, lo voy a llamar u. Hasta ahorita tendríamos entonces que i sería igual al coseno de u. F de u. ¿Quién es el u? El u es igual al x, vamos a colocarlo así, 1 sobre x elevado al cuadrado. Y ya sabemos que este lo podríamos escribir de otra forma, como un x elevado a la menos 2. Entonces nos vamos a quedar con esta. Vamos a borrar esta partecita y lo vamos a escribir así. Que el u va a ser igual al x
elevado a la menos 2. Bien, este es el cambio de variable que yo necesito para poder derivar. Como ahora el y depende de u, y a mí me piden la derivada de x, o la derivada de y respecto de x, primero calculamos la derivada, vamos a colocar aquí de otro color, derivada de y respecto de x. Bien, de la forma que hemos colocado aquí, el y no depende del x, el y depende de u, así que vamos a derivar el y respecto de u. Y a eso le vamos a multiplicar la derivada de u respecto de x. Entonces la derivada de esta expresión sería lo mismo que calcular todo esto. Ahora, como van a poder apreciar aquí, las derivadas, al hacer este cambio de variable, son más fáciles. La derivada de y respecto de u sería la derivada del coseno. Simplemente eso es el menos seno de u. La derivada de u respecto de x. Eso de acá sería menos 2. X elevado a la menos 3. Como pueden ver, las derivadas aquí son bastante sencillas. No tenemos que usar eso que la derivada de lo que está dentro, no. Comenzamos así. Y aquí, al final, lo reemplazamos. Menos con menos, nos quedaría un más 2x elevado a la menos 3 por el seno. Y aquí ya no escribimos el u, sino escribimos su equivalente, que es el x elevado a la menos 2. Y con eso habremos terminado de derivar. El orden es inverso en el que se sigue aquí. Por ejemplo, aquí en esta primera forma, vamos a colocar aquí segunda forma, tenemos que primero, si no lo tenemos así, derivamos, está derivando, y si hay algo que reemplazar por aquí, se reemplaza y se ordena. Ese es lo primero que se hace aquí, derivar. Y por aquí, derivamos y luego reemplazamos. Eso es lo que hacemos. Derivamos y luego reemplazamos. Aquí generalmente va a ser a veces al revés. Aquí vamos a reemplazar y derivar. Se utiliza en diferente orden. Eso es en el caso de que tu función no te la den así, por ejemplo. Hay algunos ejercicios que tus funciones te lo van a dar así. Si te lo dan así, puedes comenzar a reemplazar y luego derivar y obtendrías esto. Ahora, si te lo dan así, puedes hacer cambios de variable y derivas usando esto. O si te lo dan así, de frente utilizas esto. O sea, ambas formas de resolver este ejercicio van a ser equivalentes y como pueden ver, llegamos al mismo resultado. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? La ventaja de esto es que derivamos sin hacer ningún cambio de variable. Vamos a usar, sí, la regla de la cadena cada rato. Hay que tener cuidado con eso, con derivar bien. En cambio, en el otro lado, al hacer este cambio de variable, nuestras derivadas van a ser bien simples, van a ser sencillas. Lo único que tenemos que recordar aquí es que no podemos dejarlo así con el u. Porque si te piden la derivada de y respecto de x, tienes que tener todo respecto de x. Aquí al final tienes que reemplazar. Y si no lo reemplazas, no estaría bien. En cambio aquí no hay nada que reemplazar. Esa sería tu respuesta. Y ahí terminarías. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta esta parte? Ok, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Ese está por acá. Nos piden hallar la derivada de estas funciones. Tenemos función seno, función tangente, función potencia. Así que para derivar vamos a tener que hacer varias cosas. Comenzamos separando. Aquí hay una multiplicación. Tenemos este producto. Así que vamos a utilizar la derivada de una multiplicación.
Vamos a escribir por aquí, de esta forma. La derivada de y sería igual a la derivada del primero. Vamos a dejarlo así primero indicado. La derivada de seno de x más tangente de x, derivado por el que está acá, sin derivar, por el x elevado a la 8 menos 2 veces x, más este primerito, sin derivar, por el segundo derivado, por este que está aquí, derivado. Entonces nuestra derivada hasta ahorita quedaría así. Ya que lo hemos señalado, comenzamos a derivar. La derivada del seno sería coseno. La derivada de la tangente es secante elevado al cuadrado de x. Ya está derivado. Esto lo copiamos igualito, porque aquí no le hemos hecho nada. X a la 8 menos 2 veces x. Más, aquí también lo copiamos igualito, porque aquí no hemos derivado nada. Seno de x más tangente de x. Ahora aquí sí tenemos que derivar. Esto nos quedaría 8x elevado a la 7 menos 2. Y si hay algo que se pueda agrupar, que se pueda simplificar, lo hacemos. Si no, simplemente lo dejamos aquí, como en este caso. No vamos a hacer nada más, porque por aquí hay un x a la 8, ese no se va a poder juntar con el x a la 7. Aquí hay seno, pero aquí hay coseno, aquí hay tangente y aquí hay secante al cuadrado. Así que por más que quisiéramos, no vamos a poder juntar toda esa expresión. Y con eso, bueno, como pueden ver, ya terminamos ese ejercicio. Sale chiquito. ¿Alguna consulta, jóvenes? He estado bastante sencillo, me parece. Ok, vamos entonces con el siguiente. Esta semana ustedes tienen su evaluación permanente, ¿no? ¿Qué tema les va a venir o les ha venido? De repente algunos ya han dado su evaluación permanente. Aquí está nuestro siguiente ejercicio. Nos piden hallar la derivada, otra vez, de esta función. Tenemos potencia, exponencial y logarítmico. Aquí hay una multiplicación. Por aquí habrá otra multiplicación. Así que vamos a tener que separar de nuevo. La derivada de nuestra función es igual a la derivada de lo que está por aquí, del x al cuadrado menos 3 veces x. Voy a colocar aquí su comité de derivada por el e elevado a la x más, ahora este signo más viene de esta multiplicación. Así que otra vez el x al cuadrado menos 3 veces x por la derivada de e a la x, que es lo mismo, pero vamos a dejarlo todavía ahí para luego poder reemplazar. Ahora la derivada de esta otra multiplicación más la derivada de x. Vamos a colocarlo así, como les digo. Primero vamos a indicar todo lo que estamos haciendo y luego ya comenzamos a derivar. Por el logaritmo natural de x más el x por la derivada del logaritmo natural de x. Su comité de derivada por aquí. Hay dos multiplicaciones, así que hemos tenido que emplear dos veces la derivada de una multiplicación. Ahora, aquí comenzamos ya a derivar. Por supuesto, son derivadas sencillas. Este nos quedaría un 2x menos 3 por el elevado a la x más, esta expresión no cambia, x al cuadrado menos 3 veces x, y la derivada de e a la x es lo mismo, el mismo e elevado a la x. Más, la derivada de x es 1, ya no lo colocamos, solamente ponemos el logaritmo natural de x, más x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Así que estos de aquí se van a ir. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta. La derivada de nuestra función. Aquí sí podríamos agrupar, fíjense, e a la x con un e a la x. Abrimos un paréntesis
Y aquí vamos a colocar el x al cuadrado. 2x menos 3x sería menos x menos 3 más logaritmo natural de x más 1. Y esa sería la derivada de esta expresión. En el anterior no podíamos agrupar. Acá sí, sí hemos podido agrupar todas estas expresiones. Bien, terminamos con ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ok, vamos a la siguiente. Esta es nuestra siguiente pregunta. Ya no tan sencilla como la anterior. Nos piden la derivada, o mejor dicho, que comprobemos que esta expresión para i satisface la ecuación diferencial que tenemos aquí abajo. ¿Qué cosa es una ecuación diferencial? Por ejemplo, las ecuaciones, sí, exacto, muy bien, Baldomero. Una ecuación cuadrática es una ecuación donde el x está elevado al cuadrado, una cúbica donde el x está elevado al cubo. Una ecuación diferencial es una ecuación donde implican las derivadas. Es decir, no solamente está el x, no solamente está el y, sino también aparece la derivada de y. Esto aparece en una ecuación diferencial. Ahora, incluso pueden aparecer más derivadas. En este caso solamente aparece una derivada. Ahora, si nosotros queremos derivar o encontrar o resolver una ecuación diferencial, vamos a colocar aquí la solución de una ecuación diferencial. ¿Qué cosa es la solución de una ecuación diferencial? Es la variable y. Esto es la solución de una ecuación diferencial. Es decir, tenemos que hallar y. Pueden aparecer el x, el y, la derivada de y, la segunda derivada de y, sumándose, multiplicándose, restándose, dividiéndose. Puede tener varias expresiones, pero en todos estos de aquí lo que se trata de hacer es de hallar y. Esto es lo que buscamos. Ahora aquí ya nos están dando cuál es el i. Nos dicen que el i va a ser igual a esto. Nos dicen que eso debe satisfacer esa ecuación diferencial. Ahora tenemos por ahí el i, que es el arco seno, entre raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Antes de resolver ese ejercicio, vamos a calcular cuál es la derivada del arco seno. Este que está por aquí. Vamos a borrarlo un poquito. Y vamos a ver cuál es la derivada de esta expresión. A ver qué cosa nos da si nosotros intentamos hallar la derivada de esto de aquí. Vamos a colocar por aquí que vamos a hallar la derivada. Justo a eso vamos, Catherine. ¿Cómo podríamos encontrar, por ejemplo, las fórmulas de las derivadas del arco seno, que son las derivadas de las funciones inversas, del arco seno, del arco seno, arco coseno, del arco tangente y todas esas funciones arco que nosotros tenemos? Sí se pueden hallar las derivadas, de hecho que tienen fórmulas, pero nosotros aquí lo que vamos a hacer en este taller es deducir esas fórmulas. Para eso, ¿qué cosa necesitamos? ¿Qué herramienta? Vamos a necesitar la regla de la cadena. Es lo único que necesitamos. Con la regla de la cadena nosotros vamos a poder encontrar la derivada del arco seno. Usaremos esto, la regla de la cadena. Y una consecuencia de la regla de la cadena es el teorema de la función inversa.
Este teorema justo nos sirve para hallar eso, las derivadas de las funciones inversas. ¿Cómo funciona la regla de la cadena? Cuando nosotros tenemos dos funciones, vamos a colocar aquí, qué cosa es la regla de la cadena para comenzar a usar. Si nosotros tenemos la formulita para la derivada de una multiplicación, la formulita para la derivada de una división, para la derivada de suma, para la derivada de la resta, la regla de la cadena es simplemente la derivada de la composición. Derivada de una composición de funciones. Nosotros ya sabemos que las composiciones son el FOG y el GOF. Así que ahora nuestra intención sería derivar esto. F compuesta con G. Evaluado en X. La formulita de esta expresión es la derivada de tu función F evaluada en G de X por la derivada de G de X. Esto es lo que nosotros hemos usado hace un momento, pero de otra forma. Les comenté que la regla de la cadena puede aparecer de diferentes maneras. Esta es la otra forma en la que aparece. No solamente aparece así, también aparece de la forma que nosotros lo estamos escribiendo ahora. Justo esa multiplicación donde aparece la derivada de u respecto de x, y aquí la derivada de y respecto de u, es lo que aparece aquí, multiplicándose. Esta sería la derivada de g respecto de x, y esta sería la derivada de la derivada de f respecto de g, que se obtiene haciendo cambios de variable. Pero nosotros vamos a usar esta de acá. Esta es nuestra formulita general para la regla de la cadena, pero nosotros vamos a usar un caso especial para encontrar la derivada de la función inversa. El caso especial que vamos a usar es el caso donde g es igual a la inversa. G igual a f menos 1. Si g es igual a la inversa, reemplazando en nuestra formulita tendríamos f menos 1 compuesto con f derivado, y todo esto aquí evaluado en el x, ¿no? Vamos a colocar aquí su comita de derivada de esta expresión. Todo esto sería igual al f derivado, esto no cambia, evaluado en el g, que ahora es el f menos 1, de x, por la derivada de g, que sería el f menos 1, de x, derivado. Ahora, cuando uno compone una función con su función inversa, siempre te queda lo que está aquí. Te queda el x. Pero la derivada de x es 1. Entonces aquí, esto seguiría estando igual. Vamos a copiar nada más. Y si esto lo pasamos a dividir y ordenamos, encontraríamos esta expresión. Que la derivada de la función inversa sería igual a 1 sobre esta expresión que está por aquí. Y a esto de aquí nosotros lo conocemos como el teorema de la función inversa. Que se utiliza para poder deducir las fórmulas de estas funciones inversas, como por ejemplo el arco seno, el arco coseno, el arco tangente. Ahora vamos a aplicar esta formulita, que de hecho ya la han visto también en teoría, se deduce de esta de acá, de la regla de la cadena. Lo vamos a utilizar para derivar esta función, aprovechando todas estas cosas que hemos mencionado antes. Vamos a tomarlo como ejemplo. Nuestra función f de x, sería la inversa del arco seno, o sea, la función seno. Es el seno de x. Si el f de x es igual a esto, entonces su inversa sería el arco seno. F menos 1 de x es un arco cuyo seno es x. Esa es la función inversa. Y según esta expresión, ya podríamos calcular la derivada. Entonces, la derivada del arco seno sería igual a 1
sobre la derivada del seno. La derivada del seno sería el coseno. ¿De quién? De la función inversa, el coseno del arcoseno. Y según el teorema de la función inversa, la derivada del arcoseno sería 1 entre el coseno del arcoseno. Pero como que esta formulita no convence mucho, porque la derivada del arcoseno en realidad tiene otra fórmula que es más conocida. En realidad es lo mismo, solamente que esto no es muy conocido que digamos. Es como que te escriban logaritmo en base E, pero la mayor cantidad de personas lo conocemos como logaritmo natural. Es lo mismo, solamente que esta escritura es la más usada y esta no tanto. Lo mismo sucede aquí. Esta expresión que hemos encontrado no nos sirve de mucho porque no es muy conocida. Además, ¿qué cosa es el coseno del arcoseno? Es un poco raro. Entonces, para descubrir qué cosa es esto, otra vez tenemos dos métodos. Uno es usar identidades trigonométricas y otro es usar triangulitos rectángulos. Vamos a ver estas dos formas. Van a ver que los triangulitos rectángulos es lo más rápido. Sin embargo, requiere un poco más de análisis. En cambio, las identidades trigonométricas son más directas, no requieren mucho análisis, pero en su contraparte es que son más largas. Vamos a ver aquí una primera forma y luego vamos a ver la otra expresión. Esto es usando identidades. Identidades trigonométricas. ¿Qué identidad trigonométrica necesito? Si aquí hay el coseno de un arcoseno, tendría que utilizar alguna identidad que involucre el coseno y el seno. Esa puede ser la pitagórica. Coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Ahora, esta identidad es cierta para cualquier valor de x. Para todos los valores de x, como siendo el coseno y el seno funciones reales. Si es cierto para cualquier valor de x, en particular va a ser cierto para el arco seno. O para el arco, sí, para este arco seno. Entonces, vamos a cambiarle aquí, para que no aparezca el x, vamos a ponerle un teta, ¿sí? Para todo teta. ¿Qué sucedería si teta es justo el arco seno de x? Entonces lo podríamos reemplazar. Nos quedaría así. El coseno cuadrado del arco seno más el seno al cuadrado del arco seno. Lo copiamos por aquí. Y todo esto debería ser igual a 1, ¿no? La misma identidad trigonométrica. Y aquí está ocurriendo algo interesante. El seno del arco seno. Nosotros habíamos mencionado aquí que cuando componíamos una función con su función inversa siempre te da algo que está dentro. En este caso x. Y aquí le está pasando lo mismo. Estamos componiendo. Ahora vamos a escribir este 2 que está por aquí de otra forma. Ya que también lo podríamos escribir así. Por aquí. Es lo mismo. Simplemente es una abreviación. Recordemos que el seno al cuadrado de teta es lo mismo que el seno de teta elevado al cuadrado. Simplemente que aquí es una forma abreviada, más chiquita de escribir esto. Ahora sí, seno del arco seno. Esto nos va a dar el x, pero elevado al cuadrado. Coseno del arco seno es justo lo que yo quería encontrar. Vamos a reemplazar por acá. Esto lo seguimos copiando igualito. Todo esto debe ser igual a 1. Y si esto lo pasamos al otro lado, y esta raíz cuadrada la pasamos al otro lado, encontraremos el coseno del arco seno. Y listo, ya sabemos quién es ese coseno del arco seno. Es raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Así, usando esta identidad, hemos llegado a que esto de aquí sería igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Esa es la derivada del arco seno. De esta forma se deduce, al menos de esta primera manera. No tienes que hacer, de hecho, toda esta parte. ¿Qué cosas sí tendríamos que conocer?
Todo parte de aquí, teorema de la función inversa. Esta formulita, que de hecho lo vamos a usar luego en otros ejercicios. Conocemos esta formulita, reemplazamos con los datos que nosotros tenemos y luego la otra parte es, como les dije, identidades trigonométricas para saber quién es esto. Porque si tú quieres, por ejemplo, saber la derivada del arco coseno, te va a aparecer aquí un seno y por aquí te va a aparecer un arco coseno. Entonces usarías algo similar. Ahora, si quisieras utilizar la derivada del arco tangente, la derivada de la función tangente, recuerda que vas a usar las dos, la tangente y el arco tangente. La derivada de la tangente sería secante al cuadrado. Así que tendrías que utilizar otra identidad trigonométrica, la pitagórica, pero donde aparecen el secante y la tangente. Y hacer lo mismo, reemplazar y vas a encontrar tu expresión. Y lo mismo con las otras funciones, ¿no? La derivada del arco cotangente, del arco secante, del arco cosecante. Esta formulita o este método es más directo, pero utiliza identidades trigonométricas y hay que conocer estas de aquí, saber cómo reemplazar. Pero tenemos otra que es un poco más bonita, utiliza geometría. Vamos a ver nuestra segunda forma también de llegar a este mismo resultado. Aquí utilizamos un poquito más de creatividad para esta otra expresión. Le cambio así. Como yo quiero encontrar el coseno del arco seno de esta expresión, y yo tengo por aquí, por ejemplo, que y es igual al seno de x. ¿No? Este es el f de x, este sería el y igual al coseno de x. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, ¿qué cosa necesitamos nosotros? Ahora lo podríamos colocar aquí o aquí, de cualquier manera, según lo que nosotros vamos a dibujar en este triangulito. Por ejemplo, si yo lo ubico aquí, en esta parte, tendría que el arco seno de x es igual al valor de y. ¿Eso qué me indica? Justo la expresión inversa, por eso decía que lo podemos colocar aquí o aquí. Nos indica que el seno de y es igual a x, ¿no? Usando la función inversa. ¿Y ahora esto cómo lo empleo? Bien, el y sería aquí el ángulo. Y me dicen que el seno de este ángulo debe ser x. Pero nosotros podríamos colocar así, ¿no? Esto es lo que se hacía a veces en razones trigonométricas para poder dibujar nuestro triángulo notable. Seno de y es igual a x entre 1. Este 1, recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que el x debe estar por aquí y el 1 debe estar por aquí. Y con Pitágoras completamos nuestro triangulito. Esto sería 1 menos x elevado al cuadrado. Y ya está, ya completamos nuestro triangulito. ¿Y qué cosa me pedían a mí en esta parte? Vamos a regresar otra vez a esto de aquí. A mí me pedían encontrar el coseno del arco seno de y, o de x, pero el arco seno de x para mí es y. Lo he reemplazado así de esta forma. O sea, me están pidiendo el coseno de y. ¿Y el coseno de y quién es? Esto entre el 1. Así que reemplazando, llegamos a nuestra expresión. Que esto de aquí sería igual a 1 sobre el coseno de y, esta raíz cuadrada entre 1. Y listo. Encontramos nuestra expresión. Como ven, sin tantas identidades, sin tanta cosa aquí, lo encontramos solamente dibujando un triangulito rectángulo, un triángulo rectángulo. Listo. Y de esta misma manera ustedes pueden encontrar la derivada del arco tangente, la derivada del arco coseno, así, rapidito, solamente con estas expresiones. Y usando siempre tu teorema de la función inversa. Y ahora, ¿con cuál de las dos se quedan? ¿Con la primera o con la segunda? Tenemos aquí dos métodos para encontrar esas derivadas. De hecho, ¿verdad? La segunda es más rápida, pero hay que saber ubicar bien nuestro triangulito rectángulo. Y van a ver que con la práctica esto de aquí
lo van a tener mucho más rápido. Vamos a poder, por ejemplo, a ver la derivada del arco tangente, ya no sin tanta cosa aquí, sino de frente lo vamos a aplicar porque esta es la parte teórica. De frente aplicamos nuestro resultado. Vamos a colocar por aquí otro ejemplo. Nuestro f de x ahora va a ser la tangente de x. El f menos 1 de x ahora sería un arco cuya tangente es x, ¿no? La función inversa. Por el teorema de la función inversa nos daría lo siguiente. Vamos a colocar aquí, por teorema de la función inversa, la derivada de este arco tangente sería 1 sobre, por eso que las derivadas de las funciones arcos siempre va el 1 por aquí, y de repente alguna expresión más multiplicando o dividiendo. 1 entre la derivada de la tangente, sería secante elevado al cuadrado. ¿De quién? Del arco tangente. ¿Qué necesito hacer? Igualar este arco tangente a una función y o a una letra y de aquí obtener esto. Que la tangente de y debe ser igual a x. Y dibujo esta expresión en un triangulito por aquí. Y aquí ubico mi ángulo y. El truco está aquí, ubicar el ángulo en esta parte. Y nos dicen que la tangente de y debe ser igual a x, pero lo puedo colocar como x entre 1. Pongo el x, 1, cateto opuesto, cateto adyacente. Por Pitágoras, esto sería 1 más x elevado al cuadrado. Y a mí me piden esto. Entonces yo puedo reemplazar, porque toda esta expresión sería nuestro y. Secante cuadrado de y. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces sería 1 sobre nuestra hipotenusa, que es 1 más x elevado al cuadrado sobre cateto adyacente, que sería 1. Pero aquí está elevado al cuadrado. Entonces ya encontramos nuestra derivada. Sería 1 más x al cuadrado. Esta es la derivada del arco tangente. Como pueden ver, una vez que ya conocemos cómo aplicar, sale rapidito la derivada del arco tangente. Usando nuestro teorema de la función inversa y este de triangulito de aquí, nuestro triángulo rectángulo. Ya no sale mucho más rápido que estar haciendo toda esta cosa. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Para ir con el siguiente ejercicio. Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Ya hemos visto cómo aplicar el teorema de la función inversa, las derivadas de las funciones inversas, trigonométricas. Ahora lo vamos a usar en este ejercicio, que era lo que teníamos pendiente. Vamos a cambiar el orden, vamos a poner este después, y ahora sí. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Ya sabemos que queremos hallar y aquí tenemos que el i es el arco seno entre esta división. Como siempre, nosotros podemos encontrar diferentes maneras de resolver este ejercicio. Nuestra intención es comprobar esto. No te piden en específico que derives, solamente que compruebes. Ahora, de hecho que vas a tener que hacer una derivada, pero va a depender mucho de cómo utilices esa derivada. Vamos a ver una primera forma y la otra lo vamos a hacer de frente, porque la primera solamente vamos a hacer un comentario de cómo sería. Ya ustedes, si lo resuelven, van a ver que sale más largo. Una primera forma, vamos a colocar aquí, sería derivar así como está. Ponernos a derivar. El i igual al arco seno de x sobre el raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Derivar toda esta expresión. Esta sería nuestra primera forma. Ahora, si nosotros queremos derivar esto, y lo intentan ustedes en su casa, van a ver que es largo, bastante largo, nos va a tomar bastantes líneas. Esto lo vamos a dejar así. Vamos a ver una forma más rápida.
La forma más rápida, ¿por qué sale o de dónde se nos podría ocurrir? Porque aquí tenemos, fíjense, el 1 menos x al cuadrado en raíz cuadrada, pero aquí lo tengo lo mismo, tengo la misma expresión, pero sin raíz cuadrada. Y se está multiplicando con esto de aquí. Así que, de alguna forma, aparece esta expresión multiplicándose con esto. Y encima el y aparece derivado, y por aquí el y sin derivar. Puede ser entonces que esto de aquí lo pase al otro lado y obtener esto. 1 menos x elevado al cuadrado, lo voy a elevar a lo medio, lo voy a multiplicar por el y, y aquí vamos a escribir solamente el arco seno. Esta es la forma más rápida de encontrar nuestro resultado, escribiéndolo así, de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece la multiplicación, y de alguna manera aquí hay una multiplicación de la derivada de y con esta expresión. Está en raíz cuadrada, aquí no, pero puede ser que funcione, vamos a intentar eso. Derivamos así como está. Ahora para derivar recuerden que el y es una función que depende de x, solamente que no está despejado. El y es esto, sí depende de x, solamente que no esté despejadito. Eso hay que tener en cuenta para poder derivar bien, porque aquí es la derivada de una multiplicación. Sería la derivada del primero, un medio de 1 menos x elevado al cuadrado. 1 menos 2 sería menos 1 sobre 2 por la derivada de lo que está dentro, que sería menos 2 veces x, por el y, más el primero sin derivar, 1 menos x al cuadrado elevado a un medio, por la derivada de y, que lo vamos a colocar así. Eso porque y es una función. Y esta ya hemos derivado la parte que está aquí. La derivada del arco seno, ya la hemos hecho en el ejercicio anterior. La derivada del arco seno es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ya, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Y nos queda toda esta expresión. Ahora, ¿qué hacemos? Este que está aquí lo podemos pasar al otro lado de repente a multiplicar. Puede ser. ¿Nos convendría o no? Fíjese que aquí está esta expresión sin raíces cuadradas. También podríamos simplificar, de hecho, claro, Baldomero, como nos dices esto, ¿no? Se va a ir un 2. Ahora vamos a multiplicar este al otro lado. Lo vamos a dejar así. Raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado por esta expresión que lo vamos a colocar así. El 1 menos x al cuadrado a la menos un medio, aquí está con su signo negativo, por el x también y por el y. Más este de aquí, que lo vamos a escribir igualito, 1 menos x al cuadrado, todo esto elevado a la un medio por la derivada de y. Y aquí solamente nos quedaría el 1. ¿Qué vamos a obtener al nosotros multiplicar esta expresión con este que está por aquí? Esto es lo mismo que el exponente un medio. Lo vamos a escribir así. Es lo mismo. Un medio menos un medio sería 0. Así que nos quedaría esta expresión elevada a 0. Eso sería un 1. Así que aquí solamente nos quedaría menos x por y. Más un medio sería 1. O sea, esta misma expresión, pero ahora elevado a la 1. Lo podemos obviar. Por y'. Y todo eso igual a 1. Ahora nuestra expresión era así. Si lo ordenamos un poquito más, este lo ponemos por aquí, este lo ponemos por acá, y este 1 lo pasamos al otro lado, tenemos que sí, cumple nuestra ecuación diferencial. Entonces ya hemos comprobado esto de aquí. Sí es solución, sí va a cumplir nuestra ecuación diferencial. Y listo, entonces ya lo hemos comprobado. Terminamos entonces con este ejercicio. Esta era la forma más rápida. Si ustedes se ponían a derivar todo esto y lo reemplazaban en esta multiplicación, luego por aquí, van a ver que iban a encontrar un cálculo bastante engorroso y ibas a llegar a lo mismo, solamente que
te iba a tomar más tiempo. Bien, ¿alguna consulta a esta parte? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bien, vamos a ver nuestro siguiente ejercicio, que está por aquí. Nuestro siguiente y último ejercicio de la tarde. Nos dicen sea f una función derivable y con inversa definida en R. Otra vez, derivada de una función inversa. Nos dicen que si h de x es igual al f de x de f menos 1 de x, calculemos la derivada de h en el 1, sabiendo que f de 2 es igual a 1, y que la derivada de la función en el numerito 1, en 1, es igual a 1/3. Vamos a utilizar todo lo que nos están dando acá. Primero nos dicen que la función h está definida de esta manera. F es una función derivable y su inversa es una función que está en todos los reales. Nos piden calcular la derivada de h en 1, es decir, que la función h debe tener derivada en 1, por eso nos están pidiendo hacer este cálculo. Vamos a escribir nuestra función h de x, sería el f de x. Vamos a poner el f menos 1 de otro color. Y nos piden a nosotros derivar esta expresión y reemplazarla en el 1. Vamos a derivar la derivada de h igual a en x. Usamos la regla de la cadena. Esa regla de la cadena que ya le hemos mencionado por aquí. Esta formulita. Nuestra expresión para la regla de la cadena. La vamos a emplear en nuestro último ejercicio. ¿Cómo empleamos? Bien, aquí es otra vez la derivada de una composición porque es f de todo esto que está aquí. Es la derivada de una composición, entonces. Iría la derivada de la función f evaluada en todo lo que está acá adentro, en x, con f menos 1 de x, por la derivada de lo que está adentro. Vamos a colocar así. ¿La derivada de quién? Del x por f menos 1 de x. Y esto todavía falta derivar. Esto nos dice la regla de la cadena. Ahora, ¿qué más? Tenemos que derivar esta parte porque todavía falta. Así que todo esto lo vamos a copiar igualito. Copiamos lo mismo. Y la otra parte que falta derivar, lo vamos a derivar. A ver qué cosa nos queda. Aquí tendríamos la derivada de una multiplicación. Así que todo esto va a quedar así un poquito más extenso. La derivada de x sería 1. Vamos a derivar aquí de frente. Por la función f menos 1 sin derivar. Más el x sin derivar. Por la derivada de la función inversa. Vamos a escribir así todavía. Y evaluada en x. Bien, ya está todo esto derivado. A nosotros nos piden reemplazarlo en el numerito 1. Entonces vamos a hacer eso. Si x es igual a 1, reemplazando, vamos a borrar por aquí esto, tenemos esto, que la derivada de h en 1 sería igual a la derivada de nuestra función f, evaluada en 1 por, vamos a colocarlo bonito así, 1 por f menos 1 de 1. Todo esto multiplicado, este 1 ya no lo ponemos, f menos 1 de 1, más x vale 1, por la derivada de la función inversa evaluada en el 1.
Todo eso nos queda. Podríamos reducirlo todavía un poco más. Toda esta expresión. Vamos a borrar todos estos unos que son realmente innecesarios. Este aquí ya no lo ponemos. Hemos logrado reducir un poquito más esta expresión. Pero estos unos que están aquí todavía no los podemos eliminar. Vamos a ver qué cosa nos dice el dato. Por ejemplo aquí, f menos 1 de 1 es un tercio. Entonces, esto de aquí lo podríamos reemplazar. Toda esta parte vale un tercio. La derivada de la función inversa evaluada en el 1. F de 2 es igual a 1. Ese dato hasta ahorita no lo hemos usado, pero lo podríamos usar. Vamos a hacer aquí una observación. Algo que cumple una función con su función inversa. Si nosotros tenemos que el B es igual a un F de A, esto se puede cumplir de la otra forma, como que F menos 1 de B es igual a A, para el caso de las funciones inversas. Esto siempre se cumple. Por eso que cuando nosotros teníamos una coordenada, por ejemplo, un 3,5 en una función, y queríamos tabular la función inversa, por ahí nos aparecía el 5,3. Se cambia. Esto es lo mismo que escribir 5 igual a f de 3. Y aquí sería f menos 1 de 5 igual a 3. Es lo que estamos usando aquí, como nuestra observación. Y vamos a usar para resolver nuestro ejercicio. ¿Dónde lo vamos a usar? Justo en esta partecita. Vamos a ver que no borre nada. Por aquí. Si el 1 es igual a f de 2, entonces f menos 1 de 1, ese sería 2. Y aquí hemos encontrado algo que nos va a ayudar a simplificar. F menos 1 de 1 es 2. F menos 1 de 1, ese sería 2. Entonces por aquí nos quedaría derivada de nuestra función en el 2. Paréntesis, un corchete, f menos 1 de 1. Otra vez, eso es 2. Más un tercio. Vamos a poner un poquito por acá. Y cerramos nuestro corchete. Al menos por aquí ya lo tenemos. Ahora nos falta la derivada en 2. Pero eso por aquí no está. Tenemos que usar otra cosa más teórica. Vamos a recurrir al teorema de la función inversa, como en el ejercicio anterior. Teorema de la función inversa. ¿Qué nos dice este teorema? Ya lo hemos usado antes. ¿Recuerdan cuando calculamos la derivada del arco seno? El teorema de la función inversa nos dice esto de acá. Así que vamos a emplear esa formulita. Nos dice que la derivada de la función inversa, evaluada en un valorcito x, debe ser igual a 1 sobre la derivada de la función original, evaluado en mi función inversa. Eso nos dice el teorema de la función inversa. ¿Y nosotros dónde lo queremos? Nosotros queremos que aparezca por aquí esto, el 1. Porque al inicio aparecía este 1 y luego apareció este f' de 2. Entonces vamos a reemplazar con el x igual a 1. Si x es igual a 1, entonces la derivada de nuestra función inversa en el numerito 1, todo esto de acá debe ser igual a 1 sobre la derivada de nuestra función original evaluada en el f menos 1 de 1. Esto sería 1 sobre f derivada, pero f menos 1 de 1 para nosotros es 2. Y aquí nos apareció ya cuánto es la derivada de f en 2. Vamos a borrar esta partecita para que quede una sola fracción.
la derivada de f en 2. Es justo lo que nos falta para poder terminar. Pero por dato, toda esta derivada, lo tenemos aquí en el ejercicio, es 1/3. Así que toda esta expresión debe ser igual a 1/3. Y este es por dato. Es dato del problema esto de aquí. Entonces ya tenemos que esta partecita debe ser igual al 3. F' de 2 es 3. Era lo único que nos faltaba reemplazar acá. Todo esto sería igual a 3 multiplicado con el 2 más 1/3. 3 por 2 es 6. 3 por 1/3 sería 1. Y todo esto nos sale 7. Y listo. Terminamos con eso nuestro ejercicio y de paso también el taller del día de hoy. Este ejercicio ha sido, y de hecho hemos usado bastantes cosas teóricas para poder encontrar nuestro resultado. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, bien, entonces eso sería todo por mi parte. En unos minutos les va a llegar a su correo el enlace con la grabación y también el PDF con los ejercicios resueltos. Y además, les recuerdo que en el Drive de talleres van a poder encontrar también este taller y todos los demás que hemos hecho desde la semana 1. Nos vemos, cuídense. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego.